Doctora Elisa Carolina, muchas gracias por la invitación. A cada uno de los actores acá presentes, los compañeros de sala, Juan Manuel en ASEMI, María Magdalena, representante de las empresas solidarias, a Julio, representante de los municipios, Juan Carlos, salió un segundo, de los hospitales y clínicas privados, Javier de las sociedades científicas, a cada uno de los actores acá presentes, veo industria farmacéutica, entidades territoriales, investigadores privados, cada uno de los actores, muchas gracias por esta invitación para compartir y discutir y crecer. Aquiles, muchas gracias por su presentación. La sentencia T760 tiene, y en eso compartimos, muchos elementos, o recoge muchos elementos y refuerza muchos compromisos del marco normativo, y se ha convertido en quizás uno de los puntos de agenda más importantes de discusión en el sector desde su expedición el año pasado, y ha resaltado algunos de los problemas y fallas estructurales que tenemos, pero no debe convertirse en el único punto de discusión en el sector, ni nos debe hacer olvidar los importantes avances que tenemos. Cuando nos reunimos todos los actores en espacios como estos, frecuentemente y desafortunadamente casi de manera exclusiva, nos enfocamos en los problemas y en la discusión de los problemas y no en los avances y en los logros que hemos tenido. Y pensamos casi siempre, también desafortunadamente, en los problemas de corto plazo y no en las visiones y en las soluciones que queremos de largo plazo. ¿Por qué hago esta reflexión? El miércoles en la tarde. El miércoles en la tarde tuve la oportunidad de trabajar al frente en un salón del hotel con la junta directiva o con las juntas directivas de las 6 empresas solidarias. Y trabajamos 4 o 5 horas, y las empresas solidarias son uno de los éxitos que ha tenido el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Son empresas hoy más robustas, más consistentes, con mejores sistemas de información, que han prestado y que han permitido el logro de algunos de los importantes avances en este sistema. Entonces, claro, uno entra a este debate de la sentencia 760 y vamos a ver algunas de las vicisitudes que tenemos, pero no es lo único que tenemos sobre la agenda, las fallas y los problemas estructurales. El sistema hoy tiene 16 años y ha sin duda permitido y facilitado el mejoramiento del estado de salud de la población colombiana. Nos ha protegido financieramente, particularmente a los más pobres, como muestra la evidencia de que es progresivo tanto en la financiación como en el acceso. Y en un país con un Gini tal vez de 0,57 y una línea de pobreza del 60, lograr eso desde un sector social como el sector salud es un éxito indiscutible que no podemos dejar de lado. Tenemos importantes logros en vacunación, así reconocido por organismos internacionales, sin importantes brotes de algunas enfermedades inmunoprevenibles. Estamos ya en cobertura universal, estamos viendo cómo la hacemos sostenible y cómo quizás aumentamos el POS e incorporamos a alguna población, pero ya estamos en cobertura universal del aseguramiento. Hoy tenemos una red hospitalaria, Juan Carlos, ahí viene, hoy tenemos una red hospitalaria competitiva, que tiene sin lugar a dudas unos importantes retos por delante, pero que es reconocida en el contexto internacional. Unos recursos humanos también reconocidos en el contexto internacional. Tenemos problemas, se nos están llevando las enfermeras, se nos están llevando los médicos calificados, particularmente los supraespecialistas, pero eso es reflejo de una alta calidad y eso es en parte fomentado por el sistema. Voy a dejar el post de penúltimo. Tenemos un sector salud, un entorno empresarial mucho más competitivo y mucho más organizado. Hace 15, 16 años las empresas que estaban en ese momento naciendo o que se estaban transformando eran mucho más frágiles y hoy lo vemos más robusto en las discusiones que tenemos con cada uno de los gremios. Los argumentos son cada vez más técnicos, tenemos mejores datos, mejores sistemas de información y eso es producto también de este sistema. El evento de Gestar Salud y la charla que tuvimos 4 horas con estas 6 empresas es muestra de eso y de cómo el sector
comunitario se puede volver un sector empresarial. Y finalmente el POS. El POS jalona más o menos 4 puntos del Producto Interno Bruto. Y si bien es cierto tiene problemas, no los discutimos y los vamos a presentar, también es cierto que el grueso de las atenciones en salud en el país y el grueso de la resolutividad de las atenciones en salud en el país se dan vía el POS. Y eso no se nos debe olvidar, porque logramos canalizar uno de los más grandes logros con todas estas reformas, que fue algo que Carlos Jorge lo dijo y lo reiteró. Hoy nuestro sistema de financiación es independiente de los otros sectores sociales. Y eso tiene muchas cosas buenas en términos de planeación, pero nos pone de presente una restricción presupuestal sobre la que nos tenemos que mover. Y esa es una de las grandes cosas que creo que tenemos que mantener. La sentencia 760 recoge algunas de las tareas todavía pendientes por parte de todos nosotros y tenemos algunas discrepancias con ella. Particularmente quiero decir que la sentencia 760 conceptualmente era algo esperable en este sistema y es algo sano, porque este sistema debe mantener, al igual que muchos otros sistemas, dos ecuaciones matemáticas operando. Una es que los ingresos del sistema sean iguales a los egresos, o sea, los gastos, o sean los ingresos un poquitico mayores que los gastos para mantener una reserva en caso de que los ingresos caigan. Esa es una ecuación que debe cumplirse en los sistemas de salud, y los que no lo cumplen, por ejemplo, el sistema francés, que tuvo que sacar un impuesto para pagar una deuda antigua que tenía, una deuda, no sé, creo que de 10 años o 15 años antigua, y hoy la están pagando con un impuesto nuevo que sacaron hace un par de años. Pero en principio tenemos que mantener esa ecuación. Y la segunda ecuación que tenemos que mantener es una decisión de política que tomó el país hace muchos años, y es que nuestro razonamiento es explícito, no es implícito. Es decir, ponemos las cartas sobre la mesa y decimos, esto es lo que vamos a cubrir, y lo que no quedó en la mesa no lo podemos cubrir. ¿Por qué no lo podemos cubrir? Porque la plata no alcanza. Y en esa decisión de qué cubrimos y de qué no cubrimos vienen enormes tensiones sociales. Cada actor representando el interés que genuinamente tiene que representar. Las sociedades científicas, las EPS, el gobierno, cada uno de ellos. Y esa discusión social es una, entre otras, las que aboca a la 760, cuando pone de presente en la agenda pública y en la agenda de discusión de espacios como estos el POS, y qué hacemos para respetar la segunda ecuación, y es, en el sistema colombiano, no solamente los ingresos tienen que ser iguales a los egresos o quizás un poco mayores para las reservas, sino la UPC debe ser igual al POS más unos márgenes de utilidad y administración. De lo contrario, pues habría que pensar en otro sistema. La segunda ecuación no es necesaria para cualquier sistema, sino para Colombia. Pero lo que quiero terminar como reflexión es que, sin lugar a dudas, con o sin UPC, no existe ningún país en el mundo que pueda cumplir algunas de las cosas que dice la sentencia 760 de 2008 de la Corte Constitucional. El gobierno, y arranco por las conclusiones para volver a terminar con las conclusiones, el gobierno está avanzando en el cumplimiento de la sentencia T760 de 2008. El POS de los niños estará y está unificado en sus contenidos desde 1 de octubre de 2009. Se unificó en sus contenidos, no en su operación, razón por la cual decimos se avanzará en la plena unificación de toda la operación. Es necesario acordar, y lo decía Carlos Jorge, acordar y mantener unos límites en las coberturas de salud. Ni Colombia ni ningún país del mundo puede cubrir todo. El proceso, con énfasis en la palabra proceso, de cumplimiento de la sentencia implica un importante riesgo, con énfasis en la palabra riesgo, financiero para el sistema. No estamos diciendo que la sentencia per se vaya a quebrar el sistema, no. Pero que en el cumplimiento de la sentencia, y aquí estamos todos los actores, la sentencia ha permitido o ha facilitado, mejor, más que permitir, ha facilitado
que se demanden algunas prestaciones, que el pago de recobros al FOSIGA sea mayor, que el número de tutelas que tienen que enfrentar los aseguradores sea mayor, que el costo unitario esté aumentando. La sentencia como punto de llegada es deseable y estamos trabajando hacia allá, pero el proceso tiene importantes riesgos, entre ellos los financieros. El cumplimiento de la sentencia requiere importantes modificaciones en la operación del sistema. Y el cumplimiento per se de la sentencia no necesariamente o puede no disminuir el número y valor de los recobros. Y Carlos Jorge también decía que deberíamos plantearnos si nosotros inclusive queremos tener prestaciones no POS, pero partiendo de que esa pregunta la podemos contestar después y que vamos por ahora a mantener pago del no POS, nos preguntamos si eventualmente el cumplimiento cabal de la sentencia va a disminuir el número y el recobro, el número y valor de los recobros. Y finalmente, ningún sistema de salud puede proveer todos los servicios que sean requeridos con necesidad a su población. Y aquí dejo esta última conclusión para marcar un distanciamiento conceptual, pero fundamentalmente aplicado frente a lo que nos ordena cumplir la sentencia. Creo que la última o penúltima reflexión que hacía Aquiles sobre si la cirugía ordenada por el juez iba o no a conducir a la muerte del paciente, podríamos ahondar en el marco de esa reflexión esto, porque no conocemos ningún ningún país que le entregue con criterios de sostenibilidad, de calidad y de oportunidad a sus afiliados todo lo que se ha requerido con necesidad. Sin embargo, hay muchos elementos, muchísimos elementos en los que estamos totalmente de acuerdo con la sentencia. El centro de este sistema no son las EPS, ni es el gobierno, ni son las IPS, ni el recurso humano. El centro es el afiliado. El afiliado y sus necesidades en salud. Quizás no el afiliado individual, sino el colectivo. Y para esos servicios que son requeridos con necesidad, pero que han sido priorizados, palabra también recientemente utilizada aquí por Carlos Jorge. La priorización no es una opción de Colombia, no es que nosotros hayamos querido priorizar, es que es una regla general de operación de todos los sistemas de salud en el mundo y nosotros priorizamos de manera explícita. Entonces, dentro de aquellos servicios requeridos con necesidad, priorizamos algunos con X o Y criterios que vamos a discutir. Podemos cambiar los criterios, pero no podemos cambiar la necesidad de priorizar. Esos servicios que están priorizados son aquellos que están incluidos en el POS. ¿Que el POS está susceptible de una actualización mejor o más frecuente? Sí, también, eso lo vamos a ver adelante. La Corte Constitucional, en la sentencia 760, da 6 grupos grandes de órdenes en lo POS. No voy a tocar lo no POS, dado que Carlos Jorge acaba de hacer una importante reflexión y discusión sobre eso. Las 6 temas en que los que trabajan en el POS es: hay que precisar y actualizar el POS, hay que unificar el POS de los niños, no los contenidos, hay que unificar el POS, hay que unificar el POS en la población no niña, hay que dar cobertura universal, hay que mejorar el acceso a información como condición necesaria, quizás no suficiente, para disminuir muchas de las asimetrías y lograr una mejor operación del sector. Y hay que, en cualquier caso, trabajar por un acceso efectivo a los servicios de salud. ¿Cuál es el diagnóstico de la Corte en la orden 17? O el diagnóstico que el Ministerio de la Protección lee que hace la Corte a través de la orden 17, que ha sido resumida en la orden 16 que recoge de la 16 a la 23, y es fundamentalmente la falta de precisión es una barrera para el acceso a los servicios POS, luego al goce efectivo del derecho, que se nos ordena de una manera muy resumida, o que interpretamos nosotros que se nos es ordenado. Hay que definir con claridad, o hay que precisar, ese maletín es mío. Gracias. Hay que definir y precisar con claridad los contenidos del POS. ¿Qué hemos hecho y en qué estamos trabajando? Uno de los enormes problemas que tenemos es, y son problemas muy operativos, por ejemplo, es que tenemos diferentes nomenclaturas en el sistema. Tenemos
una codificación CUPS para procedimientos, pero el MAPI pues tenía una codificación diferente. Y durante muchos años debatimos sobre el diccionario de sinónimos que debería aplicarle a eso. El acuerdo 03 traza una línea en la cual los procedimientos contenidos en el POS son definidos con un nuevo código que es el código CUPS, y estamos en este momento trabajando con las sociedades científicas para la actualización de ese código. ¿Qué se logró en el acuerdo 03? Una mayor claridad en la descripción de aquellos contenidos, al pasar de un listado de 2000 al pasar a lograr un listado de 6000 con una mayor desagregación. En este momento con los actores están revisando ese acuerdo 03 y pues vamos a entrar a las discusiones que sean del caso. Se avanzó también en las precisiones de algunos de los dispositivos cubiertos. Aquí les mencionaba el listado intraocular, el lente intraocular. No tenemos en Colombia una codificación única de dispositivos, creemos que es necesaria. Sin embargo, el acuerdo 03 recoge la siguiente idea que quiero dejar muy clara. El POS va a seguir siendo trabajado no como patología, sino como un listado positivo, que va a tener actividades, intervenciones, procedimientos, medicamentos, que eran los 4 ejes, pero va a avanzar en el eje de insumos y para eso necesita una codificación. También hace algo que era absolutamente necesario, aunque odioso, y es tener un listado negativo de coberturas. El artículo 69 de ese acuerdo 03, que insisto, empieza a operar a partir del 1 de enero, puede salir un acuerdo aclaratorio de ese acuerdo 03 con las discusiones que tengamos de aquí a 31 de diciembre. Ese artículo 69 dice, esto no se cubre, no lo va a cubrir el sistema y es probable que vengan tutelas en ese sentido y vamos a tener que hacer esa segunda discusión de tensión social de qué cubrimos y qué no cubrimos con los recursos del sistema. ¿Qué nos falta? Nos falta cantidades. Nos falta, por ejemplo, precisar los cubrimientos de los dispositivos, armonizar nomenclaturas de dispositivos y medicamentos. ¿Y qué dificultades tenemos? Lo decimos con apertura, con tranquilidad. Nunca vamos a lograr una precisión absoluta de los contenidos en el POS. No existe país que lo haya logrado, no es técnicamente lograble. Y tuvimos un corto tiempo para el cumplimiento de esta orden 17. Nos preocupa que la mayor precisión puede no reducir el monto o valor de los recobros. No creemos que la mayor precisión sea condición suficiente. Esa misma orden 17 tiene otra patica, que es la actualización del POS. El diagnóstico es la obsolescencia de los contenidos del POS es una barrera para el acceso. La orden diseña unos mecanismos y haga una actualización sistemática y permanente, y ahí se junta con la orden 18, 17. La 17 decía hágalo a 1 de agosto y la 18 dice hágalo cada año. ¿Qué hemos hecho? Actualizamos con base en los consumos históricos. Pero aquí quiero dejar una reflexión que se trabajó en su momento con Úrsula Guidión aquí presente, a quien agradezco estos 3 años de trabajo conjunto. Revisamos qué pasó en la definición del POS del año, cuando arrancó el sistema, cuando salió la ley 100, y revisamos cómo se intentó hacer un POS técnico, o basado en criterios técnicos, y revisamos también las enormes tensiones políticas que impidieron que eso se diera, razón por la cual las personas que estaban haciendo la reforma en ese momento decidieron adoptar el antiguo manual del seguro del año 77. Nos fuimos a ver qué había ocurrido en otros países y si existe un punto crítico de las reformas, un punto álgido, doloroso, difícil, que causa enormes problemas, es la definición de los servicios pagados e incluidos, ya sea con criterios de uno u otro, explícitos o implícitos. Y Colombia no era la excepción. ¿Qué hizo el Ministerio para cumplir la orden 17? Cogió las bases de datos que los aseguradores nos habían entregado en los últimos 5 años y actualizó el POS con base en los consumos históricos y ese documento está disponible en internet.
Estamos avanzando en los estudios epidemiológicos y diferentes estudios económicos y propiciando espacios de discusión como el que tenemos con el profesor Michael Drummond en un par de semanas y como los que hemos tenido en los últimos meses. Y hay una línea de política de uso de guías de atención integral para la actualización del POS. Estas guías de atención integral tienen unas condiciones o un método desarrollado que está en proceso de terminación. Van a tener estudio actuarial. Probablemente no todo lo que esté recomendado en la guía vaya a ser incluido en el POS, probablemente. Y tienen 2 o 3 particularidades. Una, va a tomar tiempo hacer cada una de las guías. 2, toda la construcción de las guías va a ser pública y va a estar puesta en la página del POS. En este momento están puestos todos los borradores de las guías, todas las actas de interventoría. Si Elisa Carolina, por ejemplo, manda un comentario a la guía X, el comentario de Elisa queda público para que le vayamos haciendo ese seguimiento. 3, las guías de atención integral van a ser construidas con un importantísimo indelegable apoyo de las sociedades científicas. Y aquí es conveniente mencionar que esto demanda de unos códigos de transparencia y de ética por parte de todos los actores y una declaración de conflictos de interés. Esto no quiere decir que el POS vaya a estar ni por guías ni necesariamente por patologías, en principio por el listado positivo y negativo que hablábamos, pero integrado a través de unas guías. Los invitamos a consultar la página que está ahí puesta, la del POS, donde pueden descargar y enviar todas las solicitudes que sean del caso. Se eliminaron los servicios no usados también en la actualización. ¿Qué nos falta? Este acuerdo 03 tenemos que validarlo con información de este año. Tenemos que continuar el trabajo de guías de atención integral. Y este es un trabajo que no termina este año, que no termina el otro y que no termina en 5 años. La invitación es a todos los actores a seguir manteniendo este impulso de las guías. Hoy tenemos 10.000 millones asignados para este trabajo en el año 2009 y vamos a tener que seguirle poniendo recursos. Cualquier plata que le pongamos ahí significa ahorro y legitimidad. Un punto que nos preocupa, uno de los puntos que más nos preocupa en la actualización del POS. Hoy tenemos proyectos de ley como el proyecto de ley ya hundido de la ley de los pájaros caídos para incluir en el POS el Viagra. O tenemos la inclusión por el Consejo de Estado del ácido zoledrónico. Y tenemos 45 proyectos de ley de inclusiones al POS, ya sea o de modificaciones al POS en determinadas situaciones. Proyectos de ley que no cumplen con criterios técnicos, ni estudios actuariales, ni consultan la ecuación de mantener la sostenibilidad del sistema y la OPC. Tenemos que definir, y en eso necesitamos el apoyo de la Corte Constitucional, un marco en el cual el único que puede actualizar el POS sea la Comisión de Regulación de Salud. Atendiendo unos criterios y unos procesos, por supuesto, pero nadie más que la CRES. ¿Qué dificultades tenemos? Los proyectos de ley. No es posible actualizar la última tecnología disponible. Así nos demanden la última tecnología vía tutelas o los actores o los médicos, no podemos entregarla, no podemos pagarla. La actualización debe ser entonces con base en tecnología media. Y desafortunadamente, pero atendiendo un criterio de realidad, nos va a tocar dejar algunos servicios por fuera del POS, servicios que tienen efectividad clínica demostrada, pero no podemos pagarlos, todos, no podemos. Los recursos no POS no podrán financiar todo. Asumamos que se va a crear una bolsa específica para lo no POS. Esa bolsa también va a tener un techo. Y de todas maneras persiste la pregunta de si el sistema debe pagarlo no POS o si debe, como decía Carlos Jorge, financiarse con fuentes del presupuesto. Esta penúltima dificultad es fundamental. Ya tenemos recobros, fundamentalmente tutelas para mejorar la oportunidad de la atención y tutelas falladas positivamente, donde se presenta un debate ético durísimo, pero de las mayores dimensiones. Yo no lo veo tan duro en un paciente con una enfermedad lisosomal de depósito que diga, oiga, denme el tratamiento de Gaucher que cuesta tanto. Bueno, está bien. Pero donde tenemos tutelas, insisto, falladas positivamente, es un paciente que está esperando un trasplante de cadera. Está programado a 5 meses y se falla positivamente la tutela.
y donde se ordena que lo atiendan en 2 o lo operan en 2 o 3 semanas, un poco parecido al ejemplo de la diálisis. Bueno, perfecto, la institución no tiene más que ponerlo en 2 o 3 semanas, pero ¿por qué este paciente es más importante que el que sí estaba agendado en 2 semanas? De todas maneras, diferencia en los contenidos es una barrera para el acceso al POS y afecta el goce efectivo del derecho, es el diagnóstico que entendemos que hace la Corte y que la lleva a dar la orden 21. ¿Cuál es la orden? Unifique el POS de los niños. ¿Qué estamos haciendo en cumplimiento de esa orden? Se unificó la cobertura de servicios del POS de los niños, del subsidiado hasta el nivel del contributivo. Que existen diferencias, que la UPC debió haber sido un poquito más alta, un poquito más baja, eso está en revisión, pero se unificó y vamos a tomar o la CRE hará los estudios y que sean del caso. Pero no solamente eso, la unificación del POS, como lo han mostrado estudios, exige no únicamente la unificación de los contenidos, sino la unificación de los regímenes de operación. Migrar, ojalá lo más rápido posible, hacia un régimen único de aseguramiento, en el que, como también lo decía Carlos Jorge, la única diferencia sea cómo llegan las fuentes de financiación. Voy a dar un ejemplo. El Consejo Nacional en el régimen contributivo ha venido modificando y ajustando estructuralmente los ponderadores de la OPC para mejorar la competitividad, o no la competitividad, la competencia por calidad al interior del régimen contributivo. La ausencia de ponderadores es demostrado a través de la literatura económica como un factor que genera barreras de acceso. En el subsidiado, como actualmente lo conocemos, no es fácil, no es dable ponderar la OPC por grupos etarios o por patologías como estamos moviéndonos. Tenemos que crear un solo régimen de operación. Ustedes ayer tuvieron la oportunidad de escuchar al señor ministro tocar el tema del COMPES y tocar también el tema de las excepciones de inconstitucionalidad. ¿Qué nos falta? Expedir la normatividad que permita cumplir con la unificación del POS de los niños en su operación. ¿Qué dificultades tenemos? No teníamos y no tenemos recursos frescos disponibles para pagar los 500.000 millones de pesos o 400.000 millones de pesos que nos cuesta subir la OPC del subsidiado al contributivo. Lo hicimos con reservas, como se está pagando también, con las reservas financieras, como también hoy se está pagando lo no POS en el contributivo, y con algunos ahorros que se están haciendo a través de una reciente normatividad del subsidiado. Pero esos recursos no son sostenibles. Y ahí pues vamos a tener que buscar fuentes de financiación alternas. La unificación del POS puede no disminuir el número o el monto de los recobros, entre otras porque quienes hoy tienen el POS contributivo son quienes más demandan de recobros, de tutelas fundamentalmente. Nos asalta la inquietud de que una vez todos tengamos el POS contributivo o un POS por lo alto, tengamos esa mayor demanda. En la unificación del POS general es un poco parecido al de los niños. La diferencia en los contenidos es una barrera para el acceso al POS y afecta el goce efectivo del derecho. ¿Qué se nos ordena? Unificar de manera progresiva y sostenible el POS de los adultos. La Corte no dice, como lo dicen los niños, no da una fecha tajante. Le dice al gobierno, cumpla un poco la ley 100, plantéese un cronograma, unas metas, unos indicadores y un cronograma de seguimiento. Y eso sí le dice cuándo lo tiene que presentar, por supuesto. La ley 1122 había propuesto que la primera meta no fuese la unificación del POS, sino darle carnets a todos, meta que ya estamos muy prontos a cumplir. Y en ese cumplimiento se nos plantea una pregunta fundamental. Hoy Colombia invierte cerca de 8 puntos del PIB en el sistema de salud. ¿Será que subiendo la OPC del nivel subsidiado al contributivo, ese aumento del PIB es pagable por la sociedad colombiana? No lo sabemos. Si no es así, y si lo supiéramos, y la respuesta es no, si no es así, nos tocaría bajar la OPC, luego bajar los contenidos. Hay un estudio del Banco Mundial que muestra cómo los países de OECD tienen unos niveles de inversión en salud cercanos al 8-9%, nosotros ya estamos en ese nivel. Nos tocaría bajar la OPC y nos tocaría tener un POS más pequeño, y yo no sé qué tan fácil sea hacer un POS más pequeño. Entonces ahí tenemos dos elementos, o diseñar un POS esencial más pequeño iguales para ambos regímenes
y diseñar planes complementarios para aquellos que cotizan. En cualquier caso, estamos trabajando en los niveles de sostenibilidad de las platas del Producto Interno Bruto que nos hacen falta para darle a todo el mundo la UPC contributiva y ver si eso es pagable por la sociedad, si podemos, por ejemplo, decirle a los empresarios que ya no es un 8.5, sino es un 19.5, por ejemplo, lo que tienen que aportar. Y habría que definir ese valor del POS esencial. ¿Qué dificultades tenemos? El POS unificado a nivel del POS contributivo no es financiable con las fuentes actuales y toca ver las fuentes futuras. Y el POS unificado a nivel del POS alto incentivará la evasión y la elusión, capítulo que nos refirió Carlos Jorge. Se está luchando con efectividad contra la evasión y la elusión. Un POS igual va a necesitar de mayores esfuerzos porque el incentivo va a quedar creado. Y obviamente un POS pequeño, un POS unificado por lo bajo, como es llamado, es difícil de presentar y de mantener frente al país. Cobertura universal, voy a pasarlo muy rápido, ya lo mencionó Carlos Jorge. Tenemos garantizados los recursos disponibles para la cobertura universal. Necesitamos modificar la operación del régimen subsidiado. El acuerdo 415, dentro del marco legal vigente, hizo los mejores avances posibles y aquí tuvimos 18 meses de trabajo, contamos con la participación de todos los actores. Julio, por ejemplo, fue uno de los que más trabajó con nosotros, Elisa también, pero creemos que es necesario avanzar aún más en la modificación. Y sistema de cotización por días, ya tocado por Carlos Jorge. Aquí solamente quiero dejar o resaltar el mensaje dicho por el vicetécnico. No es posible tener al 100% de la población afiliada. No es posible en determinado momento. Y hay factores exógenos al sector salud como problemas de identificación y de cedulación en el país que pues hay que superar también. El penúltimo punto, acceso a información. Este es un tema crítico, difícil y que no es exclusivo del sector salud colombiano. La ausencia de información suficiente produce efectos negativos en el goce efectivo del derecho, entendemos que es lo que nos dice la Corte. La Corte nos dice, hagan todo lo posible para superar esta ausencia de información y arranque por expedir una carta de derechos y desempeño que facilite la libre escogencia. Esa orden no se termina de avanzar con esa expedición. Se expide la resolución, se le está haciendo seguimiento. Hace 7 años ya hay un sistema obligatorio que nos ha colaborado con eso. Por ejemplo, las guías están públicas y vamos a publicar dentro de poco las bases de datos que nos han entregado los aseguradores. La cuenta de alto costo también tiene indicadores de resultado y de costos públicos. Creemos que todo esto nos colabora. ¿Qué nos falta? Construir las bases de datos públicas de resultados en salud de acuerdo con las guías metodológicas. Cuando descarguen las guías metodológicas se van a dar cuenta que hay un capítulo de resultados que queremos que nos ayude a medir públicamente los diferentes prestadores y aseguradores y tenemos que hacerle seguimiento a las cartas de derecho y desempeño. Muchas dificultades, entre ellas la renuencia de algunos actores a entregar información. La orden 23 recoge algunos elementos para lo no POS y para lo POS. En cualquier caso, tanto la orden 23 como la orden 16 nos llevan a que es necesario garantizar el goce efectivo del derecho, quizás a través de todos los servicios que sean requeridos con necesidad. Arranqué por esta diapositiva y quiero terminar por ella, reiterando que si bien es cierto, compartimos altamente lo que y estamos trabajando en el cumplimiento de la Corte. Nos preocupa 2 elementos, el proceso de cumplimiento y el riesgo financiero que implica, y que en cualquier caso, haciendo los mejores esfuerzos, ningún sistema de salud podrá proveer a sus afiliados todos los servicios que sean requeridos con necesidad a su población. Muchas gracias.